la República, a través de lo que establece la 144 de la Constitución, esos instrumentos internacionales, todas las instituciones que regulan, o sea, que dan nacimiento a otras instituciones en El Salvador, son del derecho administrativo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que esto implica el deber de los Estados partes de organizar todo el aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Las instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sus resoluciones habla al amparo de los instrumentos internacionales que los Estados partes se comprometen a organizar todo su aparato institucional estatal con la idea de asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. O sea, todas aquellas instituciones del Estado que trabajan en función de los derechos de los ciudadanos deben estar organizados bajo esa línea, ¿verdad?, de hacer realidad los derechos que de ellos emanan. O sea, la vez pasada les decía, miren, la Convención Americana de Derechos Humanos dice que todo ciudadano tiene derecho a un recurso frente a una decisión adoptada por cualquier oficina del Estado, tiene derecho a un recurso. Ustedes pueden ir a buscar una normativa y dicen ustedes, bueno, pero esta norma no tiene un sistema de recursos, porque puede haber, dentro de tantas normas que hay, puede haber una norma que no tenga un sistema de recursos. Entonces usted tiene que ir a buscar en otras leyes el recurso que le corresponde. Y generalmente uno lo que hace es acudir a la Constitución, ¿verdad? Acudir a la Constitución. Ahora la LPA viene a ser esa norma que suple todas esas normas administrativas. Por ahí hay un artículo, creo que es el 163 de la Ley de Procedimiento Administrativo. El 163 es que habla de una derogatoria. Dice que la presente ley será de aplicación en todos los procedimientos administrativos. O sea, no excluye a ninguno. Es aplicable a todos los procedimientos administrativos, porque esta ley es así como una ley marco, una ley que está sobre todas las normas administrativas, porque hay un montón de normas administrativas internas que no tienen todo el sistema de protección como debería de ser, ¿verdad? Entonces la ley administrativa, la ley de procedimiento administrativo, viene a suplir todos esos vacíos que posiblemente un montón de normas administrativas que hay no lo prevén. Entonces, por eso es que dice que es de aplicación a todos los procedimientos, por tanto quedan derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en las leyes generales o especiales. Entonces, esta ley de procedimiento administrativo sí establece un sistema de recursos, sí establece un debido proceso, sí establece, posiblemente ustedes lo van a ver en Derecho Procesal Administrativo, establece un sistema de comunicación hacia las personas que se ven involucradas en un problema para que puedan ejercer el derecho de defensa, para que puedan ejercer el derecho a contradecir, para que puedan ejercer el derecho a un recurso. Entonces, pero los instrumentos internacionales, como en el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, establece de manera expresa ese derecho que tienen los ciudadanos. Entonces, algunas instituciones del Estado se apoyan en esas normas internacionales para ir normando sus, valga la redundancia, sus normativas internas, ¿verdad? Porque ya más adelante vamos a ver que todas las instituciones del Estado tienen potestad normativa, ¿verdad? El hecho de decir que tienen potestad normativa quiere decir que tienen la potestad de crear sus propias normas. Por ejemplo, la Universidad de Salvador tiene la facultad de crear sus propios reglamentos. Y así, algunas dependencias de la universidad tienen
tienen facultades directas de hacer su propio reglamento interno, así como lo tiene el órgano ejecutivo, lo tiene el órgano legislativo, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas, tienen esa potestad normativa. Entonces, cuando están creando normas, todas las entidades lo que hacen es siempre estar revisando la normativa internacional, siempre estar revisando los convenios, estar revisando la Constitución. Por eso es que dice que son fuente del derecho administrativo, ¿verdad? Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que deben de observar. Habla aquí de respetar, se respeta el principio de pacta sunt servanda y normas de ius cogens. Este es un término que ya lo deben de haber estudiado en derecho constitucional, que no se puede dejar de reconocer, ¿verdad? No se pueden dejar de reconocer esas normas porque establecen un sistema amplio de protección. Entonces, lo que el constituyente ha hecho para poder garantizar el principio de supremacía constitucional es darle a los tratados e instrumentos internacionales el rango de leyes, ¿verdad? Por eso, si ustedes revisan el artículo 144 de la Constitución, ahí ubica los convenios y tratados internacionales por debajo de la Constitución, ¿verdad? Me imagino que ya conocen el contenido y no lo revisamos. ¿Qué dice? Los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con organismos internacionales constituyen leyes de la República al entrar en vigencia conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución. La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado. Entonces, ahí ustedes pueden ver que en el primer inciso habla de que son leyes de la República. Y entonces, a partir de ahí, ya vimos la ley, la Constitución, y ahorita estamos viendo los tratados internacionales. Y las instituciones que tienen esa potestad jurisdiccional de aplicar los tratados internacionales, como es la Comisión y la Corte Interamericana, dice cómo es que deben de funcionar los estados que son parte, que suscriben en los tratados, ¿verdad? Y al final se habla de estos principios que significa que tienen que respetarse, que se aplican para todos los estados que son parte de esos convenios. Por eso, cuando hay problemas de violación a derechos humanos, la gente habla a veces de ir a instituciones internacionales, porque no puede ser que no esté pasando, ¿verdad? En un país que tiene tratados que respetan, ¿verdad? Ese tipo o rechazan, mejor dicho, ese tipo de actos gubernamentales, ¿verdad? O que no hay un sistema de protección al respecto. Luego tenemos, en el derecho administrativo, también están los tratados de integración, ¿verdad? Son tratados de integración. Aquí tenemos el Tratado de Integración Centroamericano Aduanero Administrativo. En este está, dice, el Código Único Aduanero y su reglamento, el Tratado de Libre Comercio suscrito por El Salvador, esto es donde ver ustedes oídos, y los demás países de Centroamérica, República Dominicana, con los Estados Unidos, denominado CAFTA, que contiene normas y procedimientos administrativos para la contratación internacional de protección y restauración del medio ambiente. Ustedes saben de que en los últimos tiempos una de las cosas que ha puesto ahorita en el cielo en la comunidad nacional e internacional es el problema del medio ambiente. Entonces, los tratados internacionales, aparte de tener un contenido altamente político, en ese contenido político también lleva invívido el hecho de que los estados se comprometan a generar dentro de la celebración o aplicación de los tratados políticas orientadas a respetar el medio ambiente, políticas orientadas a cuidar el medio ambiente.
todos tenemos diversos tratados internacionales que regulan la navegación, las telecomunicaciones, registro de la propiedad intelectual, espacio aéreo, medio ambiente y lo último sobre la corrupción pública. Si ustedes se dan cuenta, en los últimos años, en los últimos 3, 4 años quizás, o más, se ha hablado de corrupción en el país. Entonces, es un problema interno. Entonces los convenios se van celebrando de acuerdo a la necesidad de aquellos aspectos, ¿verdad?, que hay necesidad de normar, que hay necesidad de regular. Entonces, la corrupción ha sido un tema que ha estado en los últimos años, como dicen, en boga, ¿verdad? Y eso ha habido la necesidad de firmar esos tratados para ir transformando algunas instituciones y ir regulando y combatiendo el tema de la corrupción. Entonces, los últimos presidentes que han estado en el país andan huyendo, ¿verdad? Hay un montón de gente que la han procesado, unos están condenados, otros han salido, otros han llegado a acuerdos, pero al final han terminado condenados. Entonces, todos esos acontecimientos son fuentes del derecho administrativo, pero ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿y de qué manera un tratado que se está aplicando en el tema de corrupción puede ser fuente del derecho administrativo? Ahí ustedes tienen que ubicarse en que las instituciones, por ejemplo, en el ámbito judicial, que todos los tiempos el ámbito judicial o el órgano judicial salía en el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos como uno de los ministerios más corruptos que había, ¿verdad? Entonces, es porque dentro de la actividad judicial que hacen, también hacen actividad administrativa. Y en toda esa actividad administrativa hay un montón de actividad que está marcada o llena de corrupción. Entonces, si se han fijado ustedes últimamente, el gobierno dice, ¿verdad?, miren, gracias a Dios quitamos a esta gente y pudimos a esta otra gente y estamos combatiendo la corrupción. Si ustedes van a ver otros ámbitos en el tema económico, también habla de que se está combatiendo la evasión de impuestos, la elusión de impuestos, con la idea de recaudar más ingresos para el Estado. Entonces, el tema de la corrupción no es un invento político, sino que es algo que la comunidad nacional e internacional vive hablando de la corrupción que hay en los pueblos y la necesidad de normar a través del derecho administrativo que eso deje de estar sucediendo en las instituciones, pues, porque cuando empezamos a hablar del derecho administrativo decíamos nosotros, miren, la idea del derecho es que se respete la Constitución. Cuando se habla de un Estado constitucional de derecho, se habla de que los derechos que están enunciados en la Constitución se respeten en términos concretos, ¿verdad? Que en la concreción de esos derechos efectivamente no haya corrupción. Entonces, pero hemos tenido la Constitución desde 1983, que no cambió mucho en relación a la Constitución de 1950 en el aspecto de cómo estaba estructurada los enunciados, pero solo ha sido norma positiva. Perdón, solo ha sido norma vigente, no ha sido norma positiva. Entonces, la historia del país ha sido la historia de la corrupción, la historia de estar hablando no solo de cosas formales, pero cosas concretas, ¿no? Entonces, esto entra en juego porque alguien puede estar actuando de manera correcta en el ámbito judicial, jurisdiccional, pero en el ámbito administrativo, ¿no? En el tema de buscar locales, de contratación de personal, de hacer contratos en el ámbito de las cosas que ocupan en las oficinas. Ahí siempre andan buscando a los amigos, siempre andan buscando a los compadres. Yo les aseguro que se investigan todos esos locales que rentan el órgano judicial, más de alguna cherada debe de haber ahí con los dueños de los locales que están ahí arriba. Y así ustedes van a ir a la Corte de Cuentas, se van a ir a la Fiscalía, se van a ir a la Procuraduría, se van a ir a la PDH y van a empezar a revisar que la policía no está en oficinas del Estado, sino alquiladas.
Entonces toda esa parte es una parte administrativa. Vea, la misma universidad no escapa a eso. Todo ese silencio, toda esa tristeza que miran ustedes es porque hay algo que está ahí oculto, que nadie lo quiere resolver. Todo ese despelote que hay, mala alimentación. Entonces es porque alguien no lo quiere tocar. Y esa es corrupción. Porque el tema del derecho administrativo no solo es actuar, sino también no actuar. Se incurre en responsabilidad administrativa por acción o por omisión. Porque el hecho de que haya gente sentada detrás de un escritorio con un nombre de trabajo, pero si no hace nada, entonces está omitiendo hacer lo que le corresponde. Tiene que actuar. Entonces, los convenios y tratados, ahí en específico hay algunos. Imagínense este tratado del Código Único Aduanero y su reglamento, y el Tratado de Libre Comercio. En el tema de aduanas hay un montón de reglamentos que tienen por objeto normar, regular toda la actividad que en las aduanas se da. Ustedes pregunten cuántas cosas pasan por una aduana. Pasan personas, pasan cosas, pasan animales, pasan productos, pasan mercancías, pasan, ¿cómo se llama? Un montón de cosas. Ahora imagínense en El Salvador, que es un país de tránsito, es un país donde todo pasa por aquí pasan chinos, aquí pasan peruanos, aquí pasan haitianos, aquí pasan coreanos, aquí pasan de todas partes, gente ilegal. Aquí entra ropa, café, tabaco, marihuana, cocaína, todo entra ilegal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante los reglamentos? Porque los reglamentos establecen los parámetros para combatir la corrupción. Pero ¿quién aplica los reglamentos? Los reglamentos andan caminando ahí aplicándose, o alguien los tiene que aplicar. Alguien los tiene que aplicar. Fíjense que ahí en la aduana terrestre de La Matillo, cuando los furgones vienen, que no viene solo uno, porque si viene uno, por lo menos 5 vienen juntos, y traen lo mismo, no del mismo dueño. Cuando llegan ahí, hay una cámara que los capta. Hay alguien que está pendiente de que va a llegar esa carga ahí, porque traen una que llaman una carta de porte, que es la que sirve para ir de aduana en aduana. Y entonces ahí establece qué es lo que trae. Ajá, y te han dado casos en donde se ponen de acuerdo con el que está ahí para dejar pasar lo que traen. ¿Y cómo creen ustedes que lo descubren? Primero, porque se ponen el dedo entre ellos mismos. Y segundo, porque a veces, por cosas del destino, mueven la gente que está ahí y de repente ponen otro. Y ya es porque ese otro que llegó de repente descubre lo que venía en el furgón. Porque con ellos no tenían trance para decir déjame pasar, ¿verdad? Y entonces ahí es donde caen y ellos dicen que ya un duro golpe. Es mentira. ¿Verdad? Entonces esto lo que busca normativamente es combatir la corrupción. Pero al ciudadano que nombran para que vaya a aplicar esos reglamentos, a veces le vale. Y entonces ahí prevalece la corrupción. Por eso es que la realidad nos va enseñando que la tecnología va sustituyendo al ser humano en el trabajo. Porque con la tecnología ahí nadie se escapa, ¿verdad? Pero bueno, al final eso ya salirnos de otro portal. Está dentro de esto último el convenio interamericano contra la corrupción, el convenio para las Naciones Unidas contra la corrupción, determina reglas de transparencia, equidad, publicidad de la actividad administrativa. Cuando ustedes van a ver cámaras por todos lados, miren, es porque la idea es que cuando ustedes llegan a un negocio, cuidado, vea, está siendo firmado. Puede ser mentira, vea, pero es un mecanismo de combatir la corrupción. Muchas cosas se han descubierto a través del tema de la publicidad. ¿Por qué? Porque lo que se busca es la transparencia. Miren, y lo que está en juego en nuestra vida es que tan honesto voy a ser yo. ¿Voy a ser un profesional honesto o voy a ser un profesional deshonesto? ¿Voy a utilizar mi profesión para hacer cosas ilegales o voy a hacer cosas legales? ¿Cómo quiero vivir?
La mayoría no crean que piensan hacer las cosas bien. La mayoría piensan hacer las cosas mal. El ciclo pasado en filosofía hubo un hipote que me dijo que él quería estudiar derecho para ver cómo hacía pisto, para ver cómo, imagínense qué mentalidad traía, quizás ni lo crearon, ¿va? Entonces las reglas están creadas por el hombre para servir al hombre, pero bajo la idea de que las cosas tienen que hacerse bien. Miren cómo dice esto, lo primero que habla es reglas de transparencia. Luego, reglas de equidad, publicidad. O sea, si yo estoy haciendo las cosas bien, a mí me vale gorro que me esté viendo una cámara. ¿Ya? Luego está de la actividad administrativa. Para que exista un control de los poderes públicos sobre la racionalidad del gasto. ¿Ya? La racionalidad del gasto. ¿Por qué? Porque a las entidades públicas le dan cierto presupuesto anual que se lo reparten de manera mensual, pero si no hay un control, si no hay alguien que actúe con transparencia, entonces no va a haber racionalidad del gasto público. Por eso es que aquel dice, ¿verdad?, que el dinero alcanza cuando nadie roba, pero es por esto, porque la aspiración de la norma, que es la que estudiamos nosotros, es que haya transparencia, que haya publicidad, que todo se sepa, pues, qué es lo que se está haciendo. Y cuando dice publicidad, en puridad de derecho, en materia administrativa, lo que quiere decir es que todos los funcionarios que están detrás de un escritorio gastando el dinero del Estado, tienen que rendir cuentas. Mira, a mí me dieron tanto, yo lo gasté en esto, en esto y esto y esto. Y lo gasté para lo que fue destinado. Porque cuando se habla de presupuesto, se habla de que está debidamente orientado cada peso para lo que va a decir. Pero si usted no lo orienta para lo que debió haberse orientado, ¿qué pasa ahí? Puede ser por corrupción, puede ser porque es negligente, puede ser porque es incapaz. Saben ustedes que hay oficinas que regresan el piso, no hayan que hacer, ¿qué es eso? Incapacidad. No hayan cómo invertirlo en la gente, porque ni de la bolsa de ellos que sale. No hayan cómo invertirlo en la gente. Lo invierten en otro rubro. ¿Qué es eso? Un delito. O sea, se llama malversación de fondos. Ustedes ya deben estar, ya están viendo, ya vieron derecho penal. Entonces, orientar el dinero hacia otras cosas. Y aquí lo dice, mire, sobre la racionalidad del gasto público con el fin de evitar el despilfarro. O sea, con el fin de andar evitando pajarranchos y celebraciones que no están en el programa, pues. Es solo por hacer cheradas. Y la desviación de poder. Porque miren, gastar el pisto es lo que no es una desviación de poder. Y a ustedes le dicen, mira, hay un montón de gente en una comunidad que no haya cómo cruzarse una quebrada en el invierno, que no pueden ir a la clínica porque no sale un carro, solo un burro ahí, ya no hay ni burro, un caballo. Entonces, él en la calle no va a agarrar ese dinerito para ir a hacer fiesta. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de la norma, evitar la corrupción, buscar la publicidad, la transparencia, la equidad, evitar el despilfarro y la desviación de poder. Entonces ustedes podrán decir, el dicho de que el dinero alcanza cuando nadie lo roba, tiene un poco de sentido. Si no, pregúntense por qué Tony Jaca está preso, por qué Nancy Jerez anda huyendo, por qué Mauricio Funes anda huyendo, por qué Alfredo Félix Cristiano y Julcar andan huyendo. ¿Cuántos más andan huyendo? Isidro Reyes, Norma Quijano, ¿quién más? Margarita Escobar, Rodrigo Cuadra, Rodrigo Cuadra, tiene que mi nombre. Por esto es que miren, llegar a un puesto y estar detrás de ese puesto y empezar a querer ser transparente es complicado. Por eso es que nosotros estudiamos esto para normatizarnos. Un profesor mío decía que es para que nos motivemos a que usted se debe al derecho.
Y no es fácil. ¿Ustedes creen que no lo pensé decir a ustedes que me iba a venir por la gran calor? Ya no es fácil venir aquí, pues. Y mejor estar allá con el aire acondicionado. Pero cuando uno quiere algo, cuando uno dice voy a dar algo por esto, se sacrifica. ¿Y a cambio de qué? Posiblemente a cambio de nada. A mí me pueden pagar de 8 a 4, de 4 para adelante no me pagan. ¿Me entiendes? Entonces, pero lo que quiero decir es que el profesional piensa en lo profesional, piensa en lo académico, no piensa en las reglas de la oferta y la demanda. Usted puede pensar en eso de una manera técnica, cómo producir, pero respetando las reglas del juego. Y lo puede hacer. ¿Ya? Otro instrumento son los tratados de protección de derechos humanos en virtud de la aplicación del control de convencionalidad, como examen o test de compatibilidad que exige la realización de una confrontación entre actos y omisiones. Es lo que les decía, actos y omisión de un Estado con el corpus juris. Corpus juris es un término latín que quiere decir contra los cuerpos legales, las normas. Interamericano dice, y universal de protección de derechos humanos en los escenarios siguientes. Respetar las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cumplir sus decisiones. Las interpretaciones del Comité de los Derechos de los Niños en la ONU. Fíjense que hay una sentencia del año 2014 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le dice la Corte al Estado de El Salvador la preocupación que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la sobrepoblación de reos que tienen los centros penales. O sea, hay un autor que yo no sé si se llama Elías Newman, no recuerdo el nombre, que dice de que si vos querés saber qué tan democrático es un país, revisar el derecho penal. Y si el derecho penal es muy represivo, entonces no puedes hablar de que vives en un país democrático. Porque un país democrático, un autor que habla sobre política criminal que se llama Emiliano Borja Jiménez, dice que un país democrático es aquel país donde se respetan los derechos fundamentales. La idea de la democracia en la Constitución que establece el sistema de gobierno es que toda esa parte dogmática de la Constitución se respete. Se respete. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como un instrumento internacional, le dice al Estado de El Salvador que regule, que norme el tema del hacinamiento carcelario, porque no es de un país democrático tener hacinamiento carcelario. Tanto es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que El Salvador es el segundo país en el mundo con sobrepoblación reclusa y el primer país en los Estados Unidos. No creo yo que del 2014 que sacó esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya bajado la población reclusa a esta altura. Por eso se ha de haber doblado la cantidad. Si contamos los que están presos y los que estamos en libertad, yo creo que más que están presos. Pero ahí no tiene que ver, digamos, la situación del país, porque es muy fácil decir algo así, pero no se sabe cómo está actualmente el país. Sí, lo que sucede es que en el derecho, más adelante vamos a ver, ¿verdad? Y ustedes lo van a ver más a profundidad en otras materias como procesal penal, posiblemente derechos humanos, posiblemente derecho internacional, no sé si van a ver derecho internacional público. Van a ver ustedes que los principios tienen mucho que ver con el sistema de vida. De hecho, cuando se estudia si el derecho es una ciencia, al final se llega a la conclusión que sí es una ciencia, ¿verdad? Pero no es una ciencia exacta, ¿verdad? Es una ciencia que está en constante evolución y hay una gran discusión, ¿verdad? No hay que creer que no es una ciencia. Entonces, ¿pero por qué? Porque hay principios, ¿verdad? Y uno de los grandes principios que a mí me gusta mucho es el principio de proporcionalidad. Porque el principio de proporcionalidad te lleva a hacer esos test, ¿verdad? De estar confrontando normas y de estar confrontando derechos y de estar comparando derechos para que todos los derechos permanezcan, todos los derechos estén vivos. O sea, ¿cómo garantizar la seguridad? Es la pregunta que podrían hacerse. ¿Cómo garantizar la seguridad de un país y garantizar la libertad al mismo tiempo? ¿Cómo yo puedo garantizar que es un país seguro y al mismo tiempo garantizar que la gente va a estar en libertad? La educación es
ahí está el detalle. Entonces, cuando vos empezás a cuestionarte, y eso es filosofía, cuando empezás a cuestionarte es cómo lograrlo, ¿va? Entonces te dijo, bueno, tengo que investigar por qué la gente se mete en problemas. ¿Vea? Entonces, y vas a empezar a ver lo que dice él, que primero hay un problema de educación, Pobreza. otro problema de exclusión, Pobreza. Económico también. ¿hola? Económico también. Económico, o sea, un montón de factores que te vas dando cuenta ahora y decís. Entonces la idea es combatir esos factores, si querés disminuir el tema de inseguridad, ¿verdad? Imagínate cuando un cipote de 14 años te sale con un cuchillo diciendo que tiene más valor que saber quién, cómo se crió, cómo lo criaron, qué tipo de educación recibió, qué es lo que ha visto, ¿verdad? Si el papá le dijo, mira, las reglas de la vida son estas, va, matar y morir, ojo por ojo, ¿verdad? Usted no sabe cómo es creado. Bien ustedes que viven en un hogar cristiano, quizás, pero yo conozco personas que les enseñan solo a hacer cosas. Fíjense que yo cuando vi un chicotillo, cuando yo estudiaba lo veía en libros, y decían, el papá era taxista, y decían que en esa zona donde yo estaba, el bueno, el mejor, pues no me acuerdo cómo le decían a ese maracón, para distribuir la marihuana era el papá de él. Entonces, nunca me pregunté yo cuál podría haber sido el futuro de Cipote, porque yo, Cipote, ahí cómo va a llegar a ser Cipote, porque mi papá me enamoraba. Cuando él creció, lo primero que aprendió a hacer fue a manejar, porque el papá era taxista. ¿Qué creen que fue lo segundo que aprendió a hacer? A vender. Y ahí va compitiendo en el mercado con el papá para vender. Lo que les quiero contar es que yo me hice abogado y después que él creció, y cuando lo detuvieron por primera vez yo lo fui a defender, y me dio tristeza, pues, porque usted lo ve chiquitillo y después lo ve delincuente. Bastante gente conocido así que me ha tocado defender, incluso desde que están con el derecho penal juvenil me ha tocado defender, y les digo yo, deteniente, ¿por qué va por mal camino? Les pregunto cómo se han metido a él. Entonces, en esta oportunidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dijo a El Salvador que tratara de regular el tema del hacinamiento carcelario, porque es un problema de derechos humanos. O sea, el sistema penitenciario no ha sido creado para que la gente se muera ahí. Si ustedes revisan, bueno, lean nada más el artículo 21 de la Constitución, o 27 creo que habla de cómo debe ser el sistema penitenciario, y ustedes van a decir, según esta norma, la gente no debería de tener esas grandes penas. La primera pregunta. El artículo 27 es inciso tercero, que habla de la pena de prisión. Fíjense lo primero que dice: solo podrá imponerse la pena de muerte en los casos previstos en las leyes militares durante el estado de guerra. Ya no tenemos, bueno, ahora nos vamos a tirar con dudas. De prohíbe la prisión por deuda, las penas perpetuas, las infamantes, las prohibitivas y toda especie de tormento. El inciso último dice: el Estado organizará, ni siquiera ahí se podrá, ahí vea si lo hace, no, organizará, se los manda, pues, los centros penitenciarios con el objeto de corregir a los delincuentes. ¿Cuántos creen ustedes que hay en el psicólogo? ¿Creen ustedes que ese centro está diseñado para corregir? Es mentira. Entonces, para corregir a los delincuentes, educarlos. Fíjense el siguiente punto: corregir a los delincuentes, educarlos, formarles en hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos. O sea, el Estado le dijo a usted: se equivocó, pero lo vamos a ir a corregir, como cuando el carro no funciona, hay que ir a rectificarlo y arreglarlo, pero dejarle pulido, ¿va? ¿Y qué trata usted? Que se lo saquen rápido del taller. Entonces, los tienen que meter al penal para corregirlos y readaptarlos y reeducarlos y ingresarlos a la sociedad como una persona nueva. Pero es que vamos a ver también que el propio Estado lo está excluyendo al momento
que cuando cumplen su pena todavía no le quitan, como se dice, los antecedentes penales, aparece ahí que estuvo detenido. Y solo por tener eso, digamos que puede ser una etiqueta negra, que ya no lo pueden contratar de un nuevo trabajo. Ya no se puede reincorporar porque tiene una etiqueta ahí que dice que estuvo detenido. Eso es parte de lo que el Estado no hace. Fíjense que cuando ustedes estudian derecho penitenciario van a ver que el sistema, que se los venga a dar, les va a dar una paja o les va a decir la verdad, ¿verdad? Les va a decir, miren, el sistema es así, está diseñado bien bonito desde este artículo para abajo. ¿Vea? Es un sistema progresivo, el reo llega, les va a decir, pasa una etapa de readaptación, después entra una fase ordinaria, después de la fase ordinaria es para ver, lo sueltan todo el ganado ahí, para ver cómo se comporta, para ver si gana los grupos de malacates o busca salir de ahí. Y después los van clasificando y les van fomentando hábitos de trabajo, van a la escuela, van a talleres, van aprendiendo cosas, panadería, peluquería. Entonces, así está diseñado el sistema. Es progresivo, usted va avanzando de una etapa a otra etapa hasta que encontró la salida. O sea, el sistema está diseñado formalmente como para que usted, lo más a la media pena, ya esté listo para salir. Es lo que uno les dice a los reos. Usted póngase las pilas, aprenda hábitos de trabajo, vaya a la escuela. Unos que ven ustedes con uniforme amarillo que parecen del MOB, son de esos reos, pero son pocos, no es la mayoría. Todos deberían de estar en eso. Entonces, los instrumentos internacionales le dicen a los países, miren, respeten esto, generen esta cuestión, porque la actividad penitenciaria es una actividad administrativa. Entonces ahí vuelvo a lo que él decía. Para poder hacer realidad esas normas, es necesario que el Estado genere políticas, líneas de política en todas las necesidades que hay para ir corrigiendo. Pero Tony Saca dijo que las mujeres siempre van a estar solas. Y es pura paja, ¿va? Todos salieron a votar por Tony Saca, porque creo que él ganó en primera vuelta. Y como las mujeres son más que los hombres en el país, si ustedes se fijan, los discursos van orientados a las mujeres. A darles paja para ir a votar por el que les está diciendo, se nos quiere a nosotros. ¿Ya? Y se visten de rosado, miren Milagro Navas, son pilladas. Hay un montón de mujeres detrás de ellas. Entonces, porque nosotros con una paleta, un dulce que nos den, no nada. Al estudiante universidad no pueden darle paja, ¿me entiendes? Uno tiene que ir, no, ¿para qué es lo que la ley dice es esto? Y la ley tiene que volverse operativa. Entonces, cuando se respetan los instrumentos internacionales, cuando se respetan las decisiones de los tribunales internacionales, entonces ahí se está generando fuentes de derecho administrativo. Porque imaginémonos nosotros que digan, miren, vamos a tratar esa sentencia. ¿Cómo la podemos cumplir esa sentencia? Generando una forma distinta de cárceles. ¿Ya? Esa idea de Newman creo que escribe sobre el libro que se llama Prisiones Abiertas, creo que es el libro que él escribe. Entonces los que creen como en Colombia que hay una corriente fuerte que se llama el abolicionismo, que luchan porque no hayan cárceles, los abolicionistas son los que no creen en la cuestión. Incluso dicen que los abolicionistas en Colombia dicen que para ser juez debería de ser un requisito, para ser juez de lo penal, ir a estar 3 meses en prisión. O sea, si usted quiere ser juez de lo penal, antes de ser juez tiene que ir a estar 3 meses en prisión para sensibilizarlo y no solo vea como enemigo al reo. Fíjense que al reo, mire, lo llevan así, ¿ves? Le ponen las chuchas aquí para atrás, le ponen una aquí, bajan una cadena aquí y le echan las 2 pies allá. Y ustedes lo ven que van a decir, lo sientan en el aire acondicionado, todos cachimbeados con la colada bien apretada, así por uno con un bolsillo de balance. Entonces, y el juez, ajá, ¿y cómo te van a hacer audiencia? Y el reo allá turrando la cara bien apretado. Y el juez no hace nada por decirle, mire, aflojen la queda, lleven un bajo con agua o porque la ley le dice que el reo ya una vez está dentro debe estar sin las esposas y nada. Y usted le dice a los policías, allí lo pueden amarrar a usted, ¿no? ¿Cómo degradamos todo, pues?
Y nosotros cuando vemos el uniforme de los policías les tenemos miedo y estudiamos derecho. ¿Qué le va a tener miedo yo a un mojosa soleado de y el que luego de para la policía? ¿Por qué no pudieron seguir estudiando? Pues después han aparecido estudiando en las otras universidades, pero es para en la UBA, en la Andrés Bello, se ve para que les den el chance de ser cabo, de subir a cabo después a la gente y así van. Todos los policías ustedes les preguntan a un abogado, y usted por ejemplo si yo también soy abogado. Y rapidito, espérenlo. Yo tengo un amigo que empezó a estudiar en la UMA y resulta que estaba grabando. Y como dijo, sábado y domingo les metí con todo. Como que te llega rápido. Otra de las fuentes es la ley. La ley es la fuente más importante. La ley es la fuente más importante del derecho administrativo. Que significa que se lee, de derecho administrativo, leer que significa que se lee. En el artículo 1 del Código Civil, ahí aparece una definición de ley. Son normas interpretativas, normas imperativas, prohibitivas y permisivas. Si ustedes leen, creo que el artículo 8 de la Constitución es que dice la ley manda, prohíbe y permite. Nadie está obligado a hacer la ley lo que la ley no manda ni a privarse de lo que ella prohíbe. Otro cuerpo que dice. Entonces la ley le prohíbe y le permite. Por eso que ellas son imperativas, prohibitivas y permisivas. Hay derechos y hay obligaciones. Aquí podemos ver, hay relación de Dios. Si andan en el Código Civil, lean el artículo 1, van a ver lo que dice ahí. Creo que dice que la ley es la expresión soberana de lo que es. Vaya, que le escuchen ahí atrás, y usted lo está leyendo. Artículo 1. La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Ajá, y el 83 de la Constitución, ¿qué dice? El último allá atrás, que me lo lea. Ahí vuelven a ver uno con ustedes. No lo dejen que no lo conoce cuál es, no. No anda la Constitución. El Salvador es un estado soberano, la soberanía reside en el pueblo que ejerce en forma prescrita y dentro de los límites que está en esta Constitución. Que lo ejerce en la forma prescrita y dentro de los límites que está en la Constitución. Ahí nosotros nos acordamos del principio de legalidad, ¿verdad? Si una cuestión está definida, porque es la ley, así lo dice. Entonces, claro, aquí estamos hablando de un artículo constitucional y allá de un infraconstitucional. Entonces nosotros para poder entender eso leemos primero el 83 y luego el 1 del Código Civil. Luego el 86 de la Constitución, pero bueno, leámoslo todo, no sé quién lo tiene a la mano. El poder público emana del pueblo. Los órganos del gobierno lo ejercerán independientemente dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establecen esta Constitución y las leyes. Las atribuciones de los órganos del gobierno son indelegables, pero estos colaborarán entre sí en el ejercicio de las funciones públicas. Los órganos fundamentales del gobierno son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Los funcionarios del gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo me explican ustedes? En base al inciso último del artículo 86, que la ley es una fuente de derecho administrativo. Rosa. Si estamos hablando que la ley es una fuente de derecho administrativo y que es la fuente más importante, y si nosotros decimos que los funcionarios de gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley,
¿cómo voy a explicar yo que eso es una fuente del derecho administrativo? Si partimos del supuesto que el derecho administrativo es el derecho constitucional concretizado. Vamos a la pregunta que les dejen. Salud, Lulú. Hasta la voy a anotar para hacer el examen. Hay que mejor hablen ahorita. Ajá. La clave para contestarla está en el hecho que les digo que el derecho administrativo es el derecho constitucional concretizado. Ahí está la clave. ¿Por qué esa es la clave para esa respuesta? La idea del derecho no está escribir lo que dicen los libros, sino interpretar, analizar, discernir. ¿Verdad? Pienso que es a través de las instituciones, porque las instituciones, cada institución tiene su administración. Solo eso. ¿Quién más? Pero es que yo creo también un punto que dice acerca de la interpretación. Y si nos vamos al punto de la interpretación, la máxima autoridad para la interpretación es la Asamblea Legislativa. La interpretación, esa es una interpretación auténtica, pero si vos sos un policía nacional civil que estás rodeando en un retén y vas a aplicar la ley, en ese momento vos tenés que interpretar en ese momento. Digamos que el fulano va con 3 cervezas adentro y vos le sentís aliento alcohol, pero vos lo ves que va manejando bien, que mantiene una conversación correcta, que se bajó del carro y vos lo viste normal. ¿Cómo puedes interpretar eso? ¿Que va conduciendo de manera temeraria o que no va conduciendo de manera temeraria? ¿No puedes hacer una interpretación ahí? ¿Sí se puede? ¿O no se puede? ¿Sí se puede o no se puede? Es que nosotros debemos de dejar de pensar que solo, como aquellos que solo Dios puede resolver las cosas y que el maná va a caer del cielo. Tenemos que ser operativos, ¿verdad? Usted va en la noche como fiscal con la corbata bien apretada en el pescuezo y le toca la puerta a alguien para que se la abra como a las 12 de la noche. ¿Y ahí qué asamblea legislativa está interpretando ahí? Es usted aplicando la ley. Es policía, es fiscal, es juez, lo que sea. ¿Cómo lo va a hacer? Pero es una orden ya. Pues sí, pero ¿quién la está ejecutando? Al que se la dieron. Usted va a practicar un ADN porque es médico y le dicen, mire, aquí le mando a esta pareja porque dicen que es hipótesis no es de él. Usted va a esperar que alguien le interprete cómo va a hacer eso, no va a ejecutar una, no va a actuar. Pues. Se va a quedar ahí sin hacer nada. Lean bien eso y pregunten lo que estamos viendo. Miren, ¿por qué la ley es fuente del derecho administrativo y por qué el derecho administrativo es el derecho constitucional concretizado? Porque el funcionario sentado detrás de un escritorio solo puede hacer lo que la ley le dice. Y a mí me llegan a decir, yo no estoy sentado ahorita, que me tienen ahí, que yo no sé ni qué cargo me van a dar aquí, pero ahí me tienen viendo cosas legales. Y me dicen, mire licenciado, fíjese que yo esto lo hice, pero fíjese que no quería y que me equivoqué y que por favor ayúdenme. Bueno, vamos a ver qué dice la ley. Dice la ley, no dice que yo tengo que hacer eso aquí, la consecuencia de su conducta es esto. Entonces, si el derecho le dice a usted en el artículo 86, dice final, que usted no tiene más facultades como funcionario de gobierno que las que expresamente le da la ley, ¿por qué se va a salir de la ley? Entonces la administración pública, toda la administración pública que está trabajando, está aplicando lo que la ley le dice. ¿Me entiendes? Entonces, cuando el fulano llega, hay que llore, hay que brinque, ¿verdad? Es como aquel que lo demandan porque va a ir a pagar alimentos de un niño o de una niña. Y entonces va a buscar el abogado, lo va a ir a buscar a usted y le va a decir, fíjate vos que a mí es a tal por cual, porque si son ahí se expresan de las mujeres, es a tal por cual, una vez tuve yo, fíjate con él, y de paso que fue mal echado, fíjate, o sea, desde ahí lo encachima, bueno, a mí me molesta, pues,
Mire, agárrenselo y desvíase de estar hablando de la mujer ni del niño. Hay gente que le dice a uno, yo quiero que me ayude a que el resultado sea negativo. Y ustedes ven caminar la criatura a la par de él y caminan igual, les parecen igual con la mujer. ¿Qué les da? Va a quedar cólera. Entonces, ahí usted tiene que aplicar el derecho concretizado. ¿Qué le dice la norma? Tópelo, que se haga bien el ADN, que aparezca que él es como la ley dice, y zámpele la cuota y diga, le tiene que pagar, y si no paga, va a ir al bote. Entonces, el derecho, la ley es fuente del derecho administrativo porque usted está aplicando concretamente una norma, ¿verdad? Cuando el policía para al fulano y le dice, vaya del vehículo, camine para allá, dice, ya maquea, ¿qué va borracho? Pero si él va bien en la carretera, mantiene una conversación, le sienta aliento al alcohol, y usted más o menos calcula que lo más que se tomó fue una, porque le dijeron que hasta las mujeres tomaban, y dijo, bueno, que ya una no va a tomar. Entonces, lo que se vaya, usted va más o menos calcular si él se puede poner en peligro bienes jurídicos de la sociedad. Claro, si va un fulano que se avienta los conos y que se tira los semáforos y que cuando se baja los ojos los tiene, que el diablo anda con él, ya me recuerdo y amárrelo. Entonces, usted tiene que aplicar la ley. El funcionario tiene que aplicar la ley. Por eso es que la disposición dice eso. Cuando me van a decir ustedes, mire licenciado, es porque allí dice que como el poder emana del pueblo y como el soberano es el pueblo, es pura paja. Mala la respuesta. Tenemos que aprender a conjugar cosas concretas, ¿verdad? Tenemos que salirnos de aquí del aula y pensar que pasa algo allá en la calle. ¿Me entiendes? ¿Qué es un detrás? Entonces, por eso es que es fuente la ley del derecho administrativo, porque ahí está. Usted no puede hacer más que eso. Si a usted le dice la ley civil que un contrato, ustedes no han visto contrato, pero si usted le dice que un contrato tiene cosas esenciales, le está diciendo que eso no puede faltar en un contrato. ¿Entiende? El plazo, el precio, la identidad de los contratantes, las cláusulas tienen que estar con toda previsión. O sea, son cosas que la ley le dice que tiene que ponerlas. El objeto de la obligación. ¿Entiendes? Entonces, lo que pasa es que vuelvo al discurso original. Creemos que estudiamos esto para hacer, mover las cartas de abajo de la mesa. Si usted piensa así, su vida profesional es cortita. Si usted piensa que va a aprender esto porque le gusta, porque creen que le dan filosofía en primer año, porque deben despertar un amor a la ciencia del derecho, no amor al billete. ¿Me entiendes? No que amor a la ciencia. Ahora, si usted se prepara, si usted se pule, el billete va a llegar del solo. ¿Me entiendes? El billete va a llegar del solito. El artículo 8 de la Constitución creo que habla de lo que iba a decir. Vamos a ver. Así ya lo habíamos leído. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. Ahí es la libertad. Si una ley no le prohíbe algo, usted haga. ¿Ya? Si usted quiere fumar un purito de mota, pues quiere andar en las tejas, fúmelo. No le debe decir nada, pero no le venda los vecinos. Porque ahí entra en la otra parte que dice, ni a privarse de la que ella no prohíbe. O sea, es un principio de libertad. La libertad es el principio más amplio que hay. Pero ¿quién limita la libertad? La limita el Estado y usted también. Generalidad, porque las leyes son de aplicación general. Nadie puede decir que no, esta ley es para aquello. Abstracción, porque hace definiciones abiertas, abstractas. No dice, este artículo lo vamos a aplicar a los negros, este a los civiles, este a los altos. Es abstracta, es abierta y es obligatoria. También es permanente por el principio de seguridad. No puede ser, mira, vamos a dar una ley para este día. Es permanente porque debe de haber seguridad que algo va a hacer. De hecho, una de las críticas que le hacen al Estado de El Salvador es el tema de que la seguridad jurídica habla de las instituciones. Mire, nos vamos a invertir en un país donde yo voy a invertir ahora y mañana voy a ir corriendo, ¿verdad?
La ley no es irretroactiva, o sea, la ley siempre regula para futuro. Puede haber retroactividad, dice creo que es 21, en materia de orden del público y cuando es favorable al imputado. Esto ya lo vimos, las características de la ley, la generalidad, la abstracción, mira, e impersonal, o sea, no está dirigida a una determinada persona, es obligatoria, es permanente y es irretroactiva. Otra de las fuentes del derecho administrativo es la reserva de ley. La reserva de ley está orientada a la competencia de ¿quién tiene la competencia de la emisión de las normas? Y aquí tenemos que es exclusiva del órgano legislativo. Por estar ahí la mayor, fíjense por qué es. Porque es, a esto pónganle foco ustedes. ¿Por qué la Asamblea Legislativa es la que tiene la competencia exclusiva de la emisión de normas? No solo porque lo dice la Constitución en el artículo 133, licenciado. No es solo por eso. Se le dio esa competencia al órgano legislativo porque ahí está la mayor representación y legitimación democrática popular en comparación con los demás órganos que tienen potestades normativas. La Asamblea Legislativa tiene hoy 60 diputados, ¿verdad? Antes tenía 84. Entonces, eso está orientado a que, de acuerdo a un número de ciudadanos en un determinado lugar, así es el número de diputados. ¿Por qué? Porque van buscando que el pueblo, que es soberano, se sienta representado, ¿verdad? Se sienta representado. Por eso ustedes van a ver, San Salvador 16 diputados, La Libertad creo que son 6, San Miguel 6, 5. Ajá. Y así vea, Tucumán creo que fueron 5 también, La Unión 3, Morazán 2, ahora los 2. Ajá, pues 2. Entonces, ¿por qué? Porque han visto el tema poblacional y han visto cuántos diputados pueden representar esa cantidad de democracia, ¿verdad? Entonces, se le ha dado esa potestad porque como está todo mapeado políticamente en el país y ahí están representados todos los sectores. Entonces, por eso es que a ellos, el legislador, en aquel tiempo, cuando hizo la división de poder, se le dio la potestad de crear las normas, porque se supone que hay la mayor discusión. La clase pasada hablábamos cómo es que el proceso de formación de ley, ¿verdad? Que hay una iniciativa, hay una discusión, luego viene la publicidad, la promulgación. Entonces, por eso es que el órgano legislativo tiene la potestad exclusiva de la creación de normas. Claro, ¿verdad, Eli? Los otros órganos tienen potestades normativas, pero no en la dimensión que lo tiene el órgano legislativo. Siempre guardando, fíjense la potestad que tiene. Y vamos a crear normas, ¿verdad? Pero tenemos que guardar los límites de los derechos fundamentales. Los límites de los derechos fundamentales. O sea, si ustedes se van en base a este concepto, se van a la Constitución y se ubican en la parte dogmática, en la parte orgánica, ustedes van a decir, bueno, quiere decir que los límites es la parte dogmática para el órgano legislativo a la hora de crear normas. ¿Ve? Entonces ahí entra una teoría que se llama teoría de pesos y contrapesos. ¿Han oído hablar de eso? Ajá, que están, como dicen, ese tema de no pasar, ¿verdad? Porque hay un límite, ¿verdad? Y la discusión normativa, la discusión político-normativa que se da en la Asamblea Legislativa es por eso, porque ellos están pensando, no es que el artículo tal dice esto, es que no podemos invadir esta esfera de protección, tenemos que respetar esto. Entonces ellos están produciendo normas, pero están con el límite que lo establecen los derechos fundamentales, que se derivan de la Constitución. O sea, no solo los que están enunciados ahí, sino los que se derivan de la Constitución, de manera interpretativa. Y de las normas, también de los precedentes originados vía control difuso y control concentrado. ¿Qué estamos diciendo ahí? Vamos, Rosa,
¿Qué pasó pues? Hijo de abogado tiene que hablar como abogado. La segunda pregunta podría ser eso: ¿de qué manera un precedente constitucional generado vía control difuso puede ser fuente del derecho administrativo? ¿Cómo? ¿Cómo un precedente generado vía control concentrado puede ser fuente del derecho administrativo? Vayan a leer, porque si sale El ejercicio de control difuso, control concentrado, digamos, que hacen los jueces, ya sea el difuso, los jueces normales, el control concentrado, los jueces constitucionales. A través de la interpretación de la Constitución, si una norma entra, digamos, en juego, digamos, en el derecho y hace esa interpretación normativa para dejar como jurisprudencia esa interpretación que hace. Ajá, pero la pregunta no me la estás contestando. ¿De qué manera un precedente originado vía control difuso puede ser fuente del derecho administrativo? ¿Y de qué manera un precedente generado vía control concentrado puede ser fuente del derecho administrativo? ¿Cómo? Del 18 para allá van a hacer los exámenes, tienen tiempo para ir a contestar a las preguntas. ¿Por qué retira Dios? Ajá, pues sí, la idea es aprender lo que realmente hay que aprender. Pues si vos que aprendan eso de memoria, yo no se la voy a mandar. Es que me cuesta imprimirlas, reducirlas y tenerlas ahí. ¿Y qué van a aprender? Si ya las he decomisado. En el ciclo, creo que no sé qué año fue, hubo alguien que la encontré en medio de las leyes esas, gruesas, y ahí los paquetitos así hasta subrayaditos, todas, ni una había dejado sin rayar, las láminas, esas impresas, así como la Constitución de grande, las andaba. Bien chivas y las tuve guardadas un tiempo para estarlas viendo yo, hacerlas porque. Entonces la onda es, les voy a dar una línea de investigación, vayan a buscar un precedente originado. Primero tienen que saber qué es control difuso. ¿Saben qué es control difuso? La que ejercen los jueces para declarar inconstitucional una norma que es como una facultad que le dan a los jueces para poder declarar inconstitucional alguna norma. ¿Y cómo es eso? Por ejemplo, hay un caso donde se puede llevar una norma de alguna ley en el cual ese artículo esté en contra de la Constitución. Entonces el juez puede en ese caso declarar inconstitucional esa norma o que se le haya violentado también un derecho a una persona, un derecho fundamental de la persona. Ajá, entonces vas a poder contestar la pregunta: ¿cómo una decisión vía control difuso puede ser generar fuente del derecho administrativo? Solo te corrijo un punto: no es que los jueces tienen la facultad de declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma. Ellos lo que hacen es inaplicarla, porque la consideran que es inconstitucional. Ellos, después de que hacen eso, tienen que hacer una resolución fundamentada y mandarla a la sala de lo constitucional para que la sala diga si es inconstitucional o no es inconstitucional. O sea, el juez pudo haber dicho eso por el principio de independencia judicial que tiene, pero a la sala después, un año más tarde, le puede decir: mire, usted se equivocó, usted la declaró, la inaplicó por inconstitucional, pero realmente no es inconstitucional, sino que sigue siendo constitucional. Ahora, pero imaginémonos en el caso real y concreto de que una decisión de un juez vía ese control difuso, la sala le dio la razón al juez, ¿verdad? Le dio la razón al juez. ¿Cómo, en qué caso podríamos encontrar en el derecho administrativo que sirva como fuente del derecho administrativo? Esa es una. Y la otra es qué decisión adoptó la sala de lo constitucional vía control concentrado que genere un precedente que sirva como fuente del derecho administrativo.
ni habría necesidad de yo de hacer un examen si contestan esas 3 preguntas que le he hecho contestar, pero bien contestadas, pues. Y la idea no es el examen de examen. Aquí dicen que había una profesora que si usted considera que estas cosas, mate con un color anaranjado. Si usted está de acuerdo con que es la otra, póngale color celeste. Y andaban ustedes con un montón de lapiceros de todos colores para ver cómo es que iban a subrayar las respuestas. No les dio clase a ustedes. Se salvaron, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes cómo es lo bonito del derecho, ¿verdad? No nos podemos quedar solo en la norma, porque cuando algo llega a la corte, cuando un juez está resolviendo, está interpretando una cosa y está diciendo esta ley yo no la voy a aplicar, porque para mí esto no es así, ¿verdad? Y voy a apartarme de esa norma y voy a aplicar la Constitución y voy a decir que esto no es así. Entonces ahí, ese precedente, pero que lo diga la Sala de lo Constitucional, son fuentes del derecho, porque usted puede decir, no, fíjense que el tema ya lo resolvió la Sala vía control difuso. Ese tema ya lo resolvió la Sala de lo Constitucional vía control concentrado. Eso ya lo resolvió la Sala vía control concreto, porque fue a revisar un caso específico y lo resolvió de este modo, que es un precedente. ¿Ya? Les voy a dar una pista de algunos que ahorita me acabo de acordar. Hay una sentencia de amparo, pero no es control difuso, sino que es control concentrado o control concreto, porque es un caso concreto. En amparos hay una cuestión de que no sé si es que las mujeres se pueden jubilar a los 65 años, como no ha llegado todavía, no les puedo tener eso. Pero yo recuerdo cuando estudiaba un diplomado que nos dieron esa sentencia, donde un señor llegó a reclamar que le dieran la pensión porque tenía la misma edad de la mujer, y le dijeron, no, mire, para las mujeres es tanto y para los hombres es tanto, pero creo que tenía un problema de invalidez también, que no podía hacerse valer por él, y la Sala lo amparó. Y esa sentencia es una sentencia estructurada, porque la Sala dijo, miren, la verdad que aquí, en base al principio de igualdad, aquí todos deberían de, a mi IPEC, entonces, que todos deberían de estar pensionados a esta edad por el principio de igualdad. Entonces, eso puede ser un precedente que en la norma no está, pero que el precedente originado por el Tribunal Constitucional esté generando fuente de derecho a la administración pública para decir, las cosas ya no se pueden hacer así, hay que hacerlas de este modo. Otro precedente que hay administrativo que genera fuente de derecho administrativo es que, como el Estado es tan voraz y lo persigue al ciudadano a través del derecho administrativo y a través del derecho penal, en el desarrollo, fíjense ustedes, del derecho, vía jurisprudencia, la jurisprudencia ha dicho que una persona que está siendo procesada penalmente no puede ser procesada administrativamente. Y en la LP hay una disposición que dice que habla sobre la preferencia del derecho penal sobre el derecho administrativo, prevalencia, que lo van a ver ahorita porque lo van a tener ahí, la prevalencia del derecho penal sobre el derecho administrativo. Entonces, si yo estoy procesando a alguien penalmente, y esto es para los defensores, ¿verdad? Porque el cliente llega, mire, fíjese que me está procesando la fiscalía, y ya me notificaron de allá de tal tribunal que también me están procesando administrativamente. Entonces están dos procesos encima. No es abogado, pero usted sí es abogado. ¿Qué pasa ahí con el tío loco como Claudia? Que le bajé el volumen supuestamente y nada me preocupa. Entonces, ahí le está, esa disposición en la ley de procedimientos administrativos aparece porque hay una sentencia de la Sala de los Procedimientos Administrativos que dice que una persona no puede ser procesada 2 veces, no puede ser perseguida 2 veces, y entonces está generando ese precedente una cuestión de naturaleza administrativa, porque usted lo puede invocar. Es lo importante de la jurisprudencia. Luego tenemos la reserva formal,
¿verdad? La reserva formal, y ahí tenemos, por ejemplo, la creación de las autónomas, la descentralización y las municipalidades. Las autónomas son como la universidad, algunos bancos, creo que el banco hipotecario parece que trabaja con capital, como que son semiautónomos. ANDA creo que también, no sé qué otras instituciones del Estado son autónomas. Las municipalidades también tienen autonomía. Luego está la reserva material, que es cuando una norma constitucional exige que es la Asamblea Legislativa la que regule determinada materia. Ahí no se me mira lo que sigue. La creación de determinadas materias. Por ejemplo, creo que en este espacio está el tema del régimen de excepción. O sea, la limitación de derechos fundamentales solo la puede decretar el órgano legislativo. Nadie más. Si ustedes se fijan, la discusión que hay cada vez que se va a prorrogar el régimen de excepción es legislativo. Porque cuando comenzó esto, si ustedes revisan la historia de los estados de emergencia, por ejemplo, para la pandemia, el presidente lo quiso hacer a través de decretos ejecutivos. ¿Y qué pasó con el primer decreto? Lo impugnaron inconstitucional y la sala en aquel entonces lo declaró inconstitucional. Pero después descubrieron que era una cuestión política y todo lo que el presidente decía, la sala le decía que no, y estaban en el fleco de arriba y la gente abajo encerrada. Y dicen que unos se morían porque no les llevaban atención, porque si vos venías en el avión y te agarraban en el aeropuerto, ahí te dejaban. Pero no les importaba si tenías diabetes, si andabas en silla de ruedas, si necesitabas una alimentación especial, entonces a los 3 días que estaban bien. Entonces venían los habeas corpus, ¿verdad? Entonces ese tema de la reserva material tiene que ver con aquellas decisiones como las que establecen el artículo 29, creo que es, de la Constitución, el régimen de excepción, cabal. En casos de guerra, invasión, y se va todos los supuestos, podrán suspenderse las garantías establecidas en el artículo 5, 6, inciso primero, 7, inciso primero y 24 de la Constitución, excepto cuando se trate de reuniones o asociaciones con fines religiosas, culturales, económicos. La suspensión podrá afectar la totalidad o parte del territorio de la República y se hará por medio de decreto del órgano legislativo. Es una competencia material. O sea, la norma constitucional ya le dice que esto solo lo puede hacer en la Asamblea Legislativa. Pero, para verificar el régimen de elección, otros decretos por rango de ley, decretos ley, los que producen un régimen de facto que se arroga las funciones legislativas y ejecutivas. Esto se da cuando hay golpe de Estado, que es hora. Ya no cuando hay golpe de Estado, ¿verdad? El último que tuvimos en Honduras cuando derrocaron a, ¿cómo se llamaba? Manuel Zelaya, y establecieron un gobierno de facto. Entonces, la forma de cómo gobiernan los gobiernos de facto es a través de decretos ley. Se llaman decretos porque no vienen de la fuente legislativa, y ley porque tienen la fuerza de ley, tienen que respetar. Entonces, luego están los decretos de urgencia, es lo que estábamos hablando. Ahí como ejemplo la pandemia, régimen de excepción. Leyes administrativas, fuentes del derecho administrativo, LCA, LJCA, ley de compras públicas, que es la nueva ley de asocio público-privado. Todas estas leyes son fuentes del derecho administrativo. Mire, si ustedes se van, por ejemplo, si ustedes se van a la LPA, si ustedes se van a la ley de procedimientos administrativos, ya lo están viendo.
Vayan al artículo 2 de la Ley de Procedimientos Administrativos, que establece ámbito de aplicación. Miren cómo dice: la presente ley se aplicará al órgano ejecutivo, sus dependencias, a las entidades autónomas y demás entidades públicas, aun cuando la ley de creación se califique de carácter especial, y a las municipalidades en cuanto a los actos administrativos definitivos o de trámite que emitan y los procedimientos que desarrollen. Entonces la ley administrativa es fuente del derecho administrativo, porque las administraciones públicas aplican esta norma, y cuando están aplicando esta norma, que están produciendo actos administrativos, ya sea definitivos o de trámite, están aplicando el derecho administrativo y están siendo fuente del derecho administrativo, porque salen actos administrativos. Un nombramiento, por ejemplo, es un acto administrativo. La autorización de poner un puesto de comida en un mercado es un acto administrativo, el acuerdo municipal, ¿verdad? Entonces está generando derecho administrativo. Vayan concentrándose, que yo les puedo preguntar de qué manera el aplicar el régimen de excepción es fuente del derecho administrativo. De qué manera el 117 ordenal sexto puede ser fuente del derecho administrativo. De qué manera la ley de asocio público-privado puede ser fuente del derecho administrativo. Les voy a dar una clave. Si ustedes quieren saber eso, lo primero que tienen que hacer es, tienen que ir a leer la ley de asocio público-privado y saber qué es un asocio público-privado. En El Salvador no hay un gran asocio público-privado, ahí lo van a encontrar. Y luego están ustedes mandando leyes que han de ir, la recopilación de leyes administrativas. Los reglamentos. Los reglamentos. La potestad reglamentaria y sus límites. Ahí tenemos el 131 de la Constitución, que creo que tiene que ver con que el órgano legislativo tiene la facultad de hacer su propio reglamento interno. El 167 creo que se refiere al Ejecutivo. Voy rápido porque veo que ya se quieren ir y quiero terminar el tema de las fuentes para que hablemos otro tema después. Por lo tanto, si hay alguna duda, escríbanla, me pueden preguntar por WhatsApp, pueden traerlas escritas y consultarlas. Entonces, el 167 creo que es del órgano ejecutivo, 168 creo que es del legislativo, judicial, 195 creo que es de la Corte de Cuentas y 204 de las municipalidades. O sea, potestad reglamentaria y sus límites quiere decir que todas estas instituciones tienen potestad reglamentaria. Tener potestad reglamentaria quiere decir que tienen la facultad por derecho constitucional de emitir su propio reglamento. Pero cuando ellos se sientan a emitir su propio reglamento, tienen un límite. ¿Cuál es el límite? ¿Hola? Los derechos fundamentales, ¿verdad? Entonces, reglamentos de ejecución, los que tiene la Fiscalía General de la República, porque son instituciones que hacen función operativa, tienen un reglamento de ejecución. La Procuraduría General de la República y la PDH, pueden haber otras, pero tienen sus reglamentos internos que son de ejecución. ¿Cómo es que esas instituciones van a ejecutar su trabajo? ¿Verdad? ¿Cómo va a estar reglamentada la actuación de los procuradores, de los fiscales? ¿Verdad? Luego los reglamentos también autónomos. Tienen un reglamento autónomo, el reglamento interno de la Asamblea Legislativa y el reglamento interno del órgano ejecutivo, quiere decir real y RIO. Están los reglamentos de organización. Tenemos el artículo 80 del reglamento interno del órgano ejecutivo respecto de la potestad de los ministros de dictar reglamentos de funcionamiento. Ese artículo 80 dice que ellos pueden dictar un reglamento a los ministros para determinar cómo los ministros van a funcionar. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Seguridad Pública, todos los ministerios tienen esa potestad. Luego están los reglamentos delegados, ¿verdad? En algunos casos se delega, el órgano legislativo delega que otra institución pueda crear sus propios reglamentos, ¿verdad? Por ejemplo, en la normativa de la universidad, la ley dice que ciertas entidades dentro de la universidad tienen la potestad de crear
sus propios reglamentos. La directiva, el Consejo Superior Universitario, la AGU, tienen esa potestad. Y están las ordenanzas municipales. Los municipios tienen esa potestad, en base a la autonomía que tienen, de crear sus propias ordenanzas, siempre bajo los límites de la Constitución, ¿verdad? No pueden crear una ordenanza que no respete la Constitución, porque entonces ahí va el control concentrado, ¿verdad? Vamos a ver las fuentes subsidiarias. Está la costumbre. ¿Qué es la costumbre? La práctica constante, uniforme y permanente. Ahí pueden ver el artículo 2 del Código Civil, que nos remite a la costumbre. En realidad es algo que está un poco en desuso, pero al final, pues, como una de las reglas de valoración de la prueba es un sentido común, la experiencia. Entonces ahí a veces se mete la costumbre, ¿verdad? Usted está viendo cómo funciona la sociedad y puede utilizar una regla y aplica la costumbre. La jurisprudencia, que es la capacidad de discernir o analizar o interpretar el derecho por quien debe aplicarlo a un caso concreto. Entonces, siempre vayan concentrándose cómo es que estas cosas pueden ser fuentes del derecho, de qué manera, ¿ya? ¿De qué manera? Caso concreto, son doctrinas contenidas en las decisiones de los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Doctrinas, criterios, lineamientos que los órganos jurisdiccionales adoptan en las decisiones. Esa es la jurisprudencia. Y tenemos el precedente administrativo. Ya estuvimos hablando un poco del precedente, ¿verdad? El precedente, que es la doctrina que puede extraerse de las resoluciones dictadas por la administración en asuntos sustancialmente idénticos. Ya uno dice, no, pero si esto lo hemos resuelto de esta manera. Vean, ¿cómo han resuelto? Entonces es el precedente administrativo. Cuando no haya una norma, una disposición que diga cómo resolver un punto, entonces se van al precedente. Y el precedente es cómo han resuelto en casos idénticos el mismo problema que están viendo en el futuro. Y eso lo regula la ley LPA. Lo único que hay que saber ubicarlo. Lo regula en el artículo 3, numeral 7. No más que ahí lo regula como coherencia. ¿Me entiendes? Coherencia, dice, las actuaciones administrativas serán congruentes con los antecedentes administrativos, que es lo mismo que precedentes, salvo que por las razones que se expliciten por escrito y se motiven adecuadamente, sea permitido en algún caso apartarse de ello. O sea, se respeta el precedente, pero se puede apartar del precedente, ¿verdad? Y después están las instrucciones o circulares. El jefe que yo tengo hoy, pues de repente saca una circular y dice, miren, a partir de tal día vamos a firmar a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Fuente del derecho administrativo, porque es para administración pública. Las clases van a comenzar ya no el 19, sino el... ¿Cómo fue? Es un instructivo, una instrucción. Es una circular. Se suspende tal cosa a partir de tal fecha porque vamos a fumigar, van a ir un concurso. Son instrucciones. ¿Cómo funciona en la realidad? ¿Se mueve la gente? ¿Verdad? Es fuente del derecho administrativo porque ya uno dice, bueno, no voy a las clases porque hay una circular que dice que no. Y si yo lo hago, entonces estoy contradiciendo la circular. Y como tengo que atacarme a lo que esté la disposición que dice, no me puedo apartar de ahí. Otra fuente subsidiaria son los principios generales del derecho. Ahí pongo yo legalidad, confianza legítima, reserva de ley, proporcionalidad, entre otros. Ahí puede entrar defensa, seguridad jurídica, tutela judicial efectiva, principio de audiencia, todos los principios que usted conoce. La doctrina que son los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el propósito teórico sistematizado de sus preceptos e instituciones, ya sea con la finalidad de interpretar normas jurídicas y señalar las reglas de aplicación a un caso concreto.
Antes lo decía el 421 del Procesal Civil, ahora lo dice el 19 PR6M, que es la doctrina legal, ¿verdad? Entonces, como ya lo veo que quieren ir, y aquí terminamos el tema de la fuente. En la siguiente clase vamos a empezar con otro tema, no recuerdo cuál es, y por favor, ubiquen en la forma de cómo les digo que tienen que estudiar, si no, vamos a ir mal. En guerra ahorita no me resulta.